Ahora está en contacto con nosotros para hablar del sector y lo que planteábamos ayer, Diego, cómo se va acomodando a esta pandemia. Paola, buenos días, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, Solo ¿Cómo estás? una aclaración, soy sí, productora, no quiero ocupar el lugar de ninguna directora o director, que hay muchos y muy buenos y muy buenas de Córdoba. Solo eso digo, solo hago producción. bueno, muy bien, pero de todas maneras pensamos en vos como eso, ¿no? Como un sello de la industria de televisión, de cine de la provincia. Contanos entonces cómo, por ejemplo, ¿en qué estabas trabajando vos cuando se decretó este aislamiento social obligatorio? ¿Cómo te agarró esta pandemia? Mira, por un lado, la verdad que agradezco que me agarró en Argentina y en Córdoba, porque bueno, por mi actividad viajo muchísimo y de hecho que había llegado hace unos 4 o 5 días de México, donde tenemos nuestra otra oficina, y me agarró justo ahí, muy cerca donde están ustedes, porque estábamos filmando una película en Alpacorral, una película de Rodrigo Moreno, y habíamos empezado el lunes 16 de marzo y el 18 lo terminamos, o sea, filmamos 2 días y bueno, ya si bien no estaba dictaminada el aislamiento obligatorio, se empezaba a hablar de eso y ya teníamos como un tiempo para desarmar todo lo que habíamos armado y demás allá en el Pacorral, por lo cual el 19 de marzo, ya cuando se decretó el aislamiento obligatorio, preventivo obligatorio, empezamos como a hacer la vuelta, digamos, del equipo, una parte a Córdoba y otra a Buenos Aires, así que me agarré en Alpacorral, igual era muy lindo, ¿no? O sea, a veces es como muy lindo pasar la cuarentena ahí en ese lugar tan mágico, ¿no? Donde estábamos, pero bueno, un poco estábamos filmando una película y tuvimos que suspenderla. Claro, o sea, eso te quería preguntar. No lograron terminar el rodaje, digamos, tuvieron que No, no, cortarlo no, al de hecho medio. fue una semana. O sea, son casi 9 semanas de rodaje, de las cuales 2 íbamos a estar en Apacorral y el resto en Buenos Aires. Y bueno, nada, no llegamos a filmar ni la primera semana entera. Bueno, la pregunta inmediata es ¿qué va a pasar, no? Porque ayer curiosamente estábamos hablando en este mismo espacio sobre cómo el cine de a poco y de forma muy tibia va volviendo a sus producciones en otros países como Australia, habíamos mencionado Dinamarca y Suecia, donde muy de a poquito se empieza a retomar la actividad, pero con muchísimos cuidados, lo que no solo nos hace la pregunta de cuándo va a volver, sino también de cómo se va a volver. ¿Cómo imaginas el cine de la pospandemia? Teniendo en cuenta que los sets de filmación van a tener que cambiar, distinta relación de proxemia entre los protagonistas, se habla hasta de un posible cine sin besos y sin contacto entre quienes aparecen en la pantalla. ¿Es posible un cine de ese modo? Mira, yo creo que como todo va a ser paulatino, digamos, ¿no? Y justo la semana pasada también estábamos haciendo una charla para una maestría de la Universidad Austral y hablábamos un poco de esto, ¿no? Porque hay cuestiones que tienen que ver con el detrás de cámara y cuestiones que tienen que ver con el delante de cámara, ¿no? Entonces, detrás de cámara la verdad es que va a ser complejo porque los equipos van a tener que ser chicos, porque chicos me refiero a cantidad, ¿no? Con lo cual, porque hay que respetar una determinada cantidad de espacio entre las personas, de distanciamiento, lo que es de distanciamiento social, digamos, pero dentro de un set, que siempre es raro, digo, ¿no? Nosotros somos 35, 40 personas, trabajando muy cerca todo el tiempo y ni hablar de las actrices y los actores que trabajan con sus cuerpos, ¿no? También. Entonces, creo que hay una modificación tanto en el detrás como en el delante de cámara. También creo que va a ser paulatino y que quizás en un primer momento sea raro y haya que ver cómo funciona, pero también es cierto que calculo que cuando digo esto va a ser un paulatino, no sé si vamos a empezar a filmar en agosto, en septiembre, en octubre, en noviembre, la verdad que no lo sabe nadie, nosotros tampoco, si bien estamos trabajando en protocolos con el polo audiovisual, con la mesa audiovisual Córdoba y con todas las asociaciones, el colectivo de cineastas, la cámara de productores, realizadores, sindicatos, productores, obviamente, APAC. Sí, es cierto que nadie sabe cómo va a ser y por eso también estamos incluyendo a un sanitarista dentro de estos armados de protocolos para ir viendo el minuto a minuto, digamos, ¿no? Funciona casi como la televisión en vivo, el minuto a minuto. Y yo creo que igualmente después va a ser un poco diferente porque estimo que cuando haya una vacuna, por ejemplo, donde, digamos, podamos estar como, o ser inmunes de alguna forma al virus, entiendo que nuestra actividad de alguna forma volverá a cierta normalidad. Igual es todo futurología, ¿eh? No, digo, no tengo ninguna información certera como para poder decir esto que estoy diciendo, más que
o una expresión de deseo como para que no nos mate la incertidumbre o empezar a visualizar futuros posibles, ¿no? Un poco tiene que ver con eso. Pero bueno, yo creo que va a ser una cosa antes de la vacuna, otra cosa después de la vacuna. Justo hoy me comentaban de un post de Felipe Piña donde hace todo un recuento de cómo fue cambiando la humanidad con las pandemias, que me parece interesante escucharlo para aprender de esa historia, a ver cómo vamos a evolucionar nosotros, ¿no? Y muchas ideas creativas que seguramente también se estarán desplegando por estos días. Te quería preguntar por las declaraciones que tuvo ayer Luis Pubenzo, quien es director del Inca, que hablaba de que Netflix, o sea, poderle cobrar, digamos, o quitarle a un impuesto a Netflix para el cine argentino. ¿Qué te parece? Mira, en realidad es como un tema que se vuelve a hablar ahora, pero que en realidad nosotros tenemos una ley de cine que es del año 1994, que prevé, digamos, el pago de impuestos a cualquier medio de emisión audiovisual en sus diferentes formas, no solo el cine, y que parte de esos impuestos que tributan las compañías, en general extranjeras, también no las no extranjeras en el caso de los exhibidores, una parte de eso compone el Fondo de Fomento Cinematográfico, ¿no? Eso es algo que ahora, digo, por un lado, volvió a salir con justa razón y con justa causa, digamos, y por otro lado es cierto que también justo, primero que es muy coyuntural, lo de las declaraciones de Luis de ayer, y que yo escuché digo, como todos, ¿no? Un poco del sector, escuchamos la entrevista original, y después hubo mucha desvirtuación de algunos medios como siempre, ¿no? De si cortás una parte de la entrevista o si subrayás una parte de la entrevista, se entiende de una manera que el público, que habitualmente no tiene relación directa con el trabajo cinematográfico y visual, desconoce. ¿A qué me refiero? Ese fondo de fomento cinematográfico con el cual se financian gran parte de las películas, o gran parte de las películas en Argentina, que no es un modelo argentino, ¿no? Es un modelo que en todo el mundo funciona igual. De hecho, uno piensa que el cine de Estados Unidos, digamos, no está financiado por el Estado, y es uno de los cines que más financiado está por el Estado, porque de hecho que tienen programas de incentivos muy agresivos para que uno filme en Delaware o filme en Nueva York o filme en Los Ángeles, digamos, ¿no? O sea, tienen programas muy agresivos para que uno filme ahí, que son hay mucho más incentivos que los que tiene inclusive Argentina, ¿no? Porque hay siempre un prejuicio de que financiar al cine es como subsidiar el ocio, digamos, ¿no? Y muy por el contrario, digamos, nuestra industria genera puestos de trabajo muchísimos que hoy están en un problema enorme, digamos, ¿no? Realmente son personas que no están trabajando, que no estamos trabajando, que no estamos produciendo una enorme cantidad de técnicos y técnicas, que es mano de obra muy calificada, que egresan de las universidades, de los terciarios. Bueno, en Córdoba dan cuenta, digamos, entre todas las carreras que hay en Río Cuarto, Villa María, la Universidad Nacional, las escuelas privadas y demás, casi de 12.000 estudiantes, digamos, ¿no? Que después vuelcan su trabajo en la industria audiovisual, escenógrafos, directores, productores, músicos, actores, actrices, artistas plásticos, digamos, ¿no? Etcétera. Entonces, realmente que nuestro sector esté parado por la pandemia le causa un gran daño al sector, pero a la economía también, digamos, ¿no? De hecho que nosotros, filmando en el Corral, podemos, digamos, dinamizamos la economía de ese lugar, contratamos catering, alojamiento, transportes, etcétera, ¿no? Eso sucede cada vez que hacemos una película o una serie. Entonces creo que a mí me parece que, digamos, como está en la ley, lo que hay que hacer es reglamentarlo. Y la verdad que en la mayoría de los países del mundo, no solo que las compañías tributan, de hecho en Argentina también lo hacen, sino que una parte de esa tributación que es específica y que ya existe y que se cobra, digamos, no es algo nuevo, eso hay que entenderlo, esa tributación, digamos, una parte de eso se deriva al fondo cinematográfico porque está por ley así. Y preguntamos por qué a las OTT, y porque la verdad que en la época de la pandemia los únicos que crecen y ganan son las OTT, digamos, ¿no? Si uno se pone a pensar que Netflix reportó desde el momento de la pandemia, digamos, y creo que por unos meses más atrás, casi 15 millones de nuevos suscriptores, la nueva plataforma de Disney Plus que se lanzó, digamos, ¿no? En Estados Unidos, Europa, reportan 50 millones de suscriptores, un número que lo tenían pensado como para dentro de 2 o 3 años. Creo que está claro que está bien, digamos, ¿no? Que aparte, por un lado, que son empresas que tienen ingresos, y es por esos ingresos se tributan como cualquier otra compañía, y por ley esos ingresos y esa tributación se deriva una parte al Fondo de Fomento Cinematográfico, digamos, ¿no? O sea que para mí está bien cumplir lo que dice la ley.
Paola Suárez, bueno, un gusto hablar con vos. Muchos temas quedan afuera, pero bueno, sin dudas, por eso está empujante también la industria del cine en nuestra provincia. Gracias por atendernos, esperamos poder seguir en contacto otras veces más. Y bueno, un gusto hablar con vos, como decíamos. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, los invito obviamente a ver contenido. Hay mucho contenido de Córdoba en las plataformas de Cinear, de Contar, muchos realizadores que pusieron sus películas y realizadoras también y productores sus películas disponibles, así que los invito a ver películas de Córdoba, series de Córdoba y cine argentino también. Muchas gracias. Bueno, gracias. Entonces, Paola Suárez, productora audiovisual de nuestra provincia, un gusto que nos dimos. Y ya tenemos que cerrar Puntalas. Puntalas me se acaba, así